Bueno chicos, en esta clase les voy a mostrar lo que son las señales biomédicas, algunas de ellas y sus principales aplicaciones. Empezamos porque nosotros estamos trabajando con sistemas fisiológicos. Los sistemas fisiológicos están encargados de los procesos fisiológicos que tenemos en el cuerpo, y como un sistema electrónico que nosotros podemos manejar normalmente, tenemos entradas y salidas. Simplemente que se utiliza de otra manera. O sea, tenemos entradas físicas, neurotransmisores, información que tomamos del medio ambiente, y a partir de esas entradas, de esa información que nosotros obtenemos, tenemos un comportamiento, una reacción relacionada a eso. Entonces, por ejemplo, tenemos de entrada nuestros 5 sentidos: tenemos la visión, el oído, el gusto, el olfato y el tacto. También tenemos como entradas el aire que respiramos, los líquidos y la comida que nosotros tomamos normalmente. Y como salidas, o sea, como reacción a estas entradas que tenemos aquí, puede haber un comportamiento que reacciona debido a alguna de esas entradas. Nosotros hablamos también en respuesta a algún estímulo. El aire que nosotros exhalamos, la misma apariencia que nosotros llevamos, es una reacción a las entradas de nuestros procesos fisiológicos. Tenemos movimientos de nuestro cuerpo. Si nosotros queremos tomar algo de la mesa, tenemos como entrada la visión que ve el objeto, el tacto que logra sentir, valga la redundancia, que ese objeto está ahí y lo podemos tomar, y a partir de ahí nuestros músculos se mueven y realizan el movimiento de tomar ese objeto. Y por supuesto, como nosotros hemos ingerido líquido y comida, pues también se desecha. Los procesos fisiológicos se pueden manifestar en señales de los siguientes tipos. Pueden ser bioquímicos, eléctricos o físicos. Entonces, los bioquímicos son en la forma de hormonas y neurotransmisores, y los eléctricos en la forma de potenciales o de corriente, y los físicos ya serían en forma de presión o temperatura. Entonces, así como les venía explicando ahora, nosotros vemos un vaso en la mesa, nuestra entrada sería la visión, nuestro sensor son nuestros ojos, pero el ojo solo, con esa información que ve, no estamos haciendo nada. Esto no quiere decir absolutamente nada hasta que llega a nuestro cerebro. Nuestro cerebro es el que procesa esa señal que ha obtenido del ojo, de nuestro sensor, es la que procesa y nos interpreta esta información, y así nosotros sabemos, listo, esto es un vaso. Luego de eso, como en este ejemplo queremos tomar el vaso para tomar agua, entonces el cerebro ya dice, bueno, el vaso está aquí, por lo tanto voy a mover mi brazo para poder tomar el vaso de la mesa. Entonces tenemos una salida motora, que sería el cerebro enviándole una señal a nuestro músculo del brazo para poder levantar el vaso. Dentro de todo sistema fisiológico de estos procesos, cuando no se está realizando estos procesos de manera normal, se dice que son procesos patológicos. O sea, hay algo que está alterando este proceso fisiológico normal, que conlleva a una enfermedad o a un síndrome, a un estado que es diferente. Entonces, estos procesos patológicos hay muchos de ellos que se pueden detectar debido a las señales que están asociadas pues a las diferentes entradas o salidas del cuerpo. Y si nosotros conocemos bien el sistema, podemos observar estas señales y saber si el estado de esa señal es normal y por lo tanto esa parte del cuerpo se encuentra bien o no. En este tema lo que vamos a revisar son estas señales, que serían el electroneurograma, el electromiograma, el electroencefalograma, el electrocardiograma, el electrooculograma y la voz, el habla. Empezamos aquí con el electroneurograma, el cual es un método que se utiliza para visualizar directamente la actividad eléctrica de las neuronas en el sistema nervioso central, que sería el cerebro o la espina dorsal, o el sistema nervioso periférico, que serían los nervios y los ganglios. Este pues se utiliza normalmente para medir la velocidad de propagación o velocidad de conducción debido a un estímulo o potencial de acción en un nervio.
Ahora vamos a hacer un paréntesis aquí. Un potencial de acción es una descarga eléctrica que transmite un impulso nervioso desde una neurona a la siguiente, que es lo que nosotros vamos a detectar dependiendo del estímulo. Aquí vamos a ver más adelante lo que es la electromiografía y el electroencefalograma. Estos dos son tipos particulares de electroneurograma, pero ya veremos cuál es la diferencia. Entonces, normalmente un electroneurograma se obtiene ubicando un electrodo en el tejido nervioso que pues se necesite. Y ya les hablé un poco de lo que significa el potencial de acción. Y bueno, esa misma actividad eléctrica que se genera por las neuronas es grabada por el electrodo y se transmite al sistema de adquisición de datos, que normalmente permite visualizar la actividad de ese nervio o de esa neurona. Estos son los rangos típicos de valores en diferentes nervios. Entonces tenemos aquí en fibras nerviosas, en el corazón y en fibras entre la aurícula y los ventrículos. ¿Qué pasa? Que esta velocidad de conducción, que es simplemente la velocidad a la que reacciona el nervio ante un estímulo, puede ser disminuida cuando hay una enfermedad nerviosa, una enfermedad neurológica. Entonces aquí tenemos más o menos cómo se miden esta velocidad de conducción, el cual se mide estimulando el nervio motor en 2 puntos, del cual conocemos la distancia que hay entre esos 2 estímulos. Y acá en el músculo tenemos pues los electrodos que nos ayudan a recolectar esa información. Entonces teniendo aquí estímulo 1, estímulo 2 y la distancia que nosotros la conocemos. ¿Qué pasa? Que a partir de un estímulo obtenemos un potencial de acción, que es esta curvita que tenemos aquí, y entre el estímulo y ese potencial de acción hay un tiempo, ¿sí? Que eso es lo que decimos que es la latencia. La latencia es el tiempo que pasa a partir de un estímulo y la aparición de una respuesta o reacción a esta. Entonces aquí tenemos latencia 1, el tiempo que tardamos del estímulo 1 a obtener esta reacción, que sería el potencial de acción, y tenemos el estímulo 2, ¿sí? Que nos genera este tiempo de latencia. Vemos que los dos son diferentes dependiendo del estímulo. ¿Y qué vamos a hacer con esto para poder hallar la velocidad de conducción? Pues tenemos esta fórmula que sería velocidad igual a d, que es la distancia entre los estímulos que se pusieron en el nervio motor, y tenemos L1 y L2. L1 vendría siendo el tiempo de mayor latencia y L2 sería el tiempo de latencia más corta. Para poder grabar estas señales se pueden utilizar electrodos de aguja concéntricos, que son estos que les muestro en esta imagen, o también los de superficie, que son los que normalmente pues utilizamos en nuestros proyectos porque son más sencillos de utilizar. Y aquí les tengo un ejemplo de un electroneurograma. Este es sacado de este artículo que está aquí abajo, que es la detección de fases de marcha de una persona que tiene pie caído. Que, bueno, para los que no sepan, esto es un término que se refiere a la dificultad para levantar la parte delantera del pie. Entonces, ¿qué pasa? Que si tienes el pie caído, es posible que al caminar se arrastre la parte delantera del pie por el suelo. Entonces, se puede detectar bastante bien en la marcha. Esto se vería algo así. Ven que están los 2 pies en reposo, pero no se puede levantar la parte delantera del pie. Y esto pues es causado por debilidad, irritación o daño al nervio peroneo común. Y esto pues incluye el nervio ciático, que es lo que están grabando en este ejemplo, en este estudio. Están realizando estudios para sistemas de estimulación eléctrica funcional en el nervio ciático para ver si hay un buen resultado para corregir el pie caído. Y bueno, el nervio ciático, se los tengo aquí también,
es este nervio que pasa por toda esta parte, toda la parte amarilla. Hay muchas patologías relacionadas a esto. En este caso, en este estudio, esta patología puede generarse debido a un daño en este nervio que genera esta debilidad para levantar la parte delantera del pie. Continuamos con lo que es el electromiograma, que a diferencia del electroneurograma, que se enfoca en la lectura de los potenciales de acción de un nervio, tenemos que el electromiograma se enfoca en los potenciales de acción de las unidades motoras. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que las fibras musculares generan unos biopotenciales cuando son activadas. ¿Y cómo son activados estos músculos? Debido a una señal nerviosa. ¿Sí? El cerebro le dice al músculo que tiene que moverse, pero para que le llegue esa información al músculo tiene que pasar por nuestro sistema nervioso. O sea, a partir de una señal nerviosa se genera una contracción muscular. Y bueno, estos potenciales de acción en estas fibras musculares pueden ser transmitidas a la superficie, por lo que podemos utilizar electrodos superficiales para utilizar estas señales. También se utilizan mucho los electrodos de aguja, que son insertados directamente en la región del músculo que nos interesa, para poder sacar pues todos estos potenciales de acción de unidades motoras. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema con los electrodos de superficie? Que generan mucho ruido. Estas señales son muy ruidosas, toca que pase por varios filtros. Esto se disminuye un poco utilizando los electrodos de aguja, pero es mucho más sencillo utilizar los de superficie. Y bueno, normalmente vamos a encontrar que estos potenciales de acción de unidades motoras pueden ser monofásicas, bifásicas o trifásicas. Pueden durar entre 3 y 15 milisegundos, tener una amplitud de 100 a 300 microvoltios y aparecer en una frecuencia en el rango de 6 a 30 segundos. Y la forma de estas potenciales de acción de unidades motoras es afectado por la enfermedad que se tenga. Entonces, hay que aclarar una cosa aquí, y aquí también viene la diferencia entre lo que es un neurograma y un electromiograma, porque cuando se quiere detectar un daño de por qué una persona no puede moverse bien, ya sea la pierna, el brazo, el músculo no funciona bien, hay que descartar que no sea que en verdad sea una neuropatía o una miopatía. Entonces, patía viene de enfermedad, y neuro viene de cerebro, y mio viene de músculo. Entonces, ¿por qué hay que hacer esta distinción? Porque no es lo mismo que la señal que envía el cerebro sea la que no funciona bien, o el nervio que envía esta señal al músculo sea la que está dañada, que sea el mismo músculo el que no está funcionando bien, ya sea porque está débil, porque está dañado, cualquier otra cosa. ¿Cuál es la diferencia? Que entonces una neuropatía causa pues una velocidad de conducción más lenta, una activación desincronizada de las fibras musculares, y crea pues un potencial de acción de unidades motoras polifásica, y esto genera pues una amplitud mucho más grande que la normal. Entonces aquí vemos la normal y vemos la gran amplitud que tiene en las neuropatías. Y en la miopatía, que tenemos que esto involucra la pérdida de las fibras musculares en las unidades motoras, ya el daño viene en el músculo en sí, pero los nervios están intactos. Y lo que ocurre es que se necesitan muchas más unidades motoras a niveles de esfuerzo mucho más bajos. Entonces vemos aquí la diferencia que hay entre la señal normal y la miopatía. Tiene muchas más unidades motoras, tiene una señal mucho más desordenada. Aquí yo les tengo un ejemplo de un estudio que realizaron de cómo se comportan los músculos de una persona que toca el tambor o la batería y una que no. Entonces, en la primera y segunda fila tenemos las señales rectificadas de los tendones flexores y extensores. Para que lo tengan de manera más visual, estos son los extensores y estos son los este es el tendón extensor y este es el tendón flexor. Y luego en las últimas dos
filas tenemos las mismas señales electromiográficas pero ya suavizadas. Aquí les traigo pues un ejemplo de un diagrama de bloques simplificado, en el cual tenemos aquí como primer paso la parte de los electrodos, que entonces es lo que detecta los potenciales mioeléctricos. Entonces se utilizan aquí dos electrodos superficiales y un electrodo de referencia que normalmente se ubica en una zona donde hay un hueso cerca. Luego tenemos paso 2, que tenemos que amplificar esa señal, y para eso se utilizan amplificadores diferenciales. Luego se realiza un filtro de estas señales que fueron amplificadas, porque ya les dije que estas señales tienen mucho ruido, perdón. Y este filtro lo que hace es evitar el solapamiento o el aliasing. Luego la señal pasa por un convertidor análogo digital para que podamos verlo en el computador.